Hola, hola, esto es 366 grados, el podcast de Bisiesto Studio. Mi nombre es Miguel Sanz y además de dirigir la agencia tengo el lujazo de pasarme por aquí a charlar con gente con la que verdaderamente me apetece compartir eso, una buena charla. Hoy no iba a ser menos. Tenemos un invitado de lujo, se llama David Roncero y lo tenemos por aquí dispuesto a hablar sobre muchas cosas, pero especialmente sobre organizaciones, equipos. Vamos a ver qué nos cuente el mismo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas, Miguel. Pues nada, muy bien. Encantado de estar aquí, lo primero, gracias por invitarme y luego con muchas ganas de tener esa charla. Total. Pues me pasa lo mismo porque además he estado, bueno, como debo hacer siempre, ¿no? Cotilleando tus cositas y he visto cosas interesantes y yo creo que, como siempre, lo que molaría es que nos cuentes a qué te dedicas, que de tu boca seguro que lo explicas mucho mejor que yo, y cuál ha sido un poco el camino que te ha traído hasta aquí, porque de hecho he visto un camino que por lo menos al ver el LinkedIn era curioso, ¿no? De, digamos, un poco los pasos que has dado. Así que cuéntanos un poco, David. Sí, no es un camino estándar. ¿A qué me dedico ahora? Es algo que me cuesta mucho y que LinkedIn me obligó a poner con dos etiquetas que son, no sé si chulas o no, pero al final me considero emprendedor y consultor, ¿vale? ¿Por qué emprendedor? Pues básicamente porque me gusta tener mis proyectitos donde puedo experimentar y aprender, equivocarme. Intento equivocarme poco, pero no siempre lo consigo. Y luego consultor porque trabajo con compañías que están en algún tipo de proceso, llamémoslo de cambio o de proceso, ¿vale? En general suele ser proceso, pues casi siempre es de cambio, pero otras veces no es tanto cambio como simplemente asentamiento del estado en el que están y demás. Vale. ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Pues es bastante curioso porque yo estudié ingeniería informática, empecé en el mundo del desarrollo como desarrollador y entré en una primera compañía, una pyme, más mediana que pequeña, donde hice de todo, ¿no? Y siempre digo que estoy muy agradecido a esa oportunidad que al final fue buscada, ¿no? Pero de trabajar en una empresa pequeña porque hice de todo y pude ver cómo se movía por aquel entonces el mundo del desarrollo de software, ¿vale? Estamos hablando de hace unos 15 años. Wow. A partir de ahí empecé a ver lo que me imagino que ya no existe tanto, ¿vale? Y digo me imagino porque tengo la suerte de trabajar con muchas compañías donde ya no veo eso que ocurría antes, donde veía la industria del desarrollo de software. No tanto el desarrollo de software como tal, que puede tener sus cosas la tecnología, te podía gustar más Java que C o que C++, pero era lo que había. Y empecé a ver como los entresijos, ¿no? Y fue lo que empezó a desconectarme un poco de la industria, del puro desarrollo de software. Cambié de compañía pensando que en otro Vale. sitio las cosas serían un poco diferentes y si bien sí que fue una compañía donde había un poquito de cambio con respecto a lo que yo venía, como venía viviendo, yo ya estaba fuera. Eso es lo típico de, bueno, voy a cambiar para ver si Entiendo. esto es para mí, pero ya estaba fuera. Era una compañía alemana que estábamos intentando abrir una sede en España y bueno, no sé si la cultura alemana o algo tiene algo que ver o no, pero bueno, circunstancialmente aprendí mucho de esa compañía y me volví totalmente loco y dije, a la mierda la ingeniería, no quiero desarrollar software, yo quiero tratar con personas. De trabajar con máquinas a trabajar con personas. Y ahí fue donde provoqué quizá el cambio más radical, que luego he sabido reencaminar, que fue dedicarme al mundo del coaching personal. Me hice un máster en inteligencia emocional, me formé como coach, me Vale. certifiqué para trabajar con personas y desde ahí hasta el día de hoy no ha cambiado casi nada, salvo la forma en la Vale. que he ido aplicando todo eso que he aprendido con compañías, con personas, con mis propios proyectos y demás. Ahora estoy volviendo a acercarme mucho más al mundo de la tecnología, con proyectos propios, con proyectos ajenos, pero siempre desde la perspectiva de tratar con personas, ¿vale? Que creo que es un poco lo que Vale. faltaba o lo que yo vi que faltaba por aquel entonces. Qué bueno, qué bueno. Oye, desde luego suena mucho mejor el resumen que cuando ves cada uno de los ítems en LinkedIn, que es justo lo que decíamos, pero hay algo que te has dejado cuando te lleva a tu web que me parece lo más importante, es que ponías que te dedicas a hacer pan. Con lo que me Sí, gusta comer, me parece clave que comentemos este tema antes de seguir, David. ¿Qué sí, es sí, eso sí. del pan? Sí, esto es una cosa, bueno, yo creo que todos tenemos nuestra cosa friki. Bueno, yo tengo varias cosas frikis, una de ellas es hacer pan. Me dio la cosa hace unos 5 o 6 años de aprender a hacer mi propio pan. Sí que es cierto que mi abuelo tuvo una tienda aquí en Madrid de una lechería, que ¿Vale? antiguamente se llamaba lechería, donde vendían pan, que luego se transformó en una panadería, que hacían su propio horno, tenía su propio horno y demás. Y ¿Vale? simplemente me aficioné a hacer pan de masa madre y cualquier tipo de pan que cayera en mis manos.
A día Qué de hoy bueno. no hago tanto pan como me gustaría, porque bueno, tengo 2 peques y obviamente tienes que Vale. priorizar a qué dedicas tu energía, pero me encanta. O sea, es algo que tiene una parte de artesanía que de hecho, justo en la newsletter que está saliendo hoy, hablo Vale. exactamente de la masa madre del pan y de la gestión de la confianza en equipos. Ostras, qué buena. A mí me has ganado, porque Un son dos temas tirabuzón. que me. Sí, 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 desde luego, son dos temas que me apasionan y me gusta mucho. De hecho, creo que tiene mucho que ver la gestión de equipos y la cocina. No solo la cocina, sino también la gestión de cocinas, ¿no? La gestión de cocinas profesional. Mm. Oye, con el tema este del pan, para mí, el pan, la pasta, estas cosas que se hacen con 2, 3, 4 ingredientes que no tienen pinta de lo que va a salir luego y de repente construyes algo maravilloso con vida propia, como es el caso del pan o eso de la pasta fresca o cosas de este estilo, para mí tienen dos componentes increíbles. Uno es la magia y otro es la alquimia, ¿no? Están como ambos relacionados también un poco. No sé si lo ves igual, pero de verdad que es como mágico empezar a trabajar con tus manos algo más allá de la artesanía, ¿no? Tienes la sensación de estar conectando con algo más allá. Sí, para mí es como antropológico, ¿no? Es como conectar con unas raíces súper ancestrales, ¿no? Y muchas veces me pregunto quién fue la primera persona que mezcló agua, harina, Total. vio que aquello fermentó y dijo, voy a Claro, claro. probarlo. Entonces, ¿cuánta hambre tienes que pasar para probar agua y harina fermentada? Y sobre todo hay una cosa que a mí con el pan me parece como mágico, que lo descubrí a base de estudiar y demás, es que depende de la cantidad de cada uno de los ingredientes obtienes un resultado que puede ser radicalmente distinto. Con la misma harina, con el mismo Totalmente. agua, la cantidad Temperatura. es Total. radicalmente distinto. Entonces, Sí, sí. alquimia, artesanía, todo eso está como muy, muy conectado, desde luego. Pues el siguiente podcast que inauguremos en Bisiesto será para hablar de pan, porque hay tema aquí. Oye, volviendo un poco a lo que nos ocupa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tu recorrido, experiencia y lo que tiene que ver con gestión de equipos. Claro, a mí lo primero que me sorprendió es que pasases de ese, digamos, esa figura de ingeniero a gestor de casi, no sé si de personas, sí, pero también de organizaciones. O sea, de repente es un paso como muy, no sé si decir aventurado, muy largo. Es una zancada muy larga, ¿no? Por lo menos vista desde fuera. Entonces, ¿cómo pasa una persona a ser, digamos, individual contributor a poder ayudar a otras personas? ¿No? ¿Solamente con esta formación de coaching tenías herramientas suficientes o digamos que alguna experiencia durante el camino que ha ido sumando aquí? Porque, claro, como me peleo todos los días contra mi incapacidad para hacerlo mejor, ¿no? Pues te veo a ti con ese paso pues que parece tan alejado y a la vez, joder, pues te va muy bien y escribes cosas súper interesantes. ¿Dónde está la magia? ¿Dónde está la alquimia de esto también, no? Tiene truco. Es cierto que el paso fue como una zancada muy larga y de hecho gran parte de mi estrategia para poder colocarme profesionalmente en una posición que me permitiera ayudar a otros fue invertir muchísimo en formación. Llámale formación, las certificaciones de coaching, de inteligencia emocional o cualquier otra herramienta cercano a la psicología sin ser psicología, tiene mucha componente de autoconocimiento, ¿vale? Yo lo que me llevo puesto al margen de lo que yo haya podido aplicar en la vida ha sido que durante 2 años yo estuve en puro proceso de cambio, en primera persona al singular, y eso me lo llevo puesto. Obviamente, nada más salir, pues estamos hablando que tendría yo como 30 años a lo mejor. Obviamente estaba trabajando con personas de 45 o 50 años. Yo siempre tuve ese síndrome del impostor, de cómo voy yo a ayudar a otros Claro. cuando en realidad yo todavía no tengo recorrido suficiente. Creo que hay una cosa que confundimos muchas veces con las relaciones de ayuda y es que pensamos que tenemos que resolverle los problemas a los otros, cuando en realidad no es así. La realidad es que tenemos que ayudarles a que ellos mismos resuelvan sus problemas. Y lo que suele ocurrir en las relaciones de ayuda, llámese coaching, llámese consultoría, llámese de cualquier tipo incluso con clientes a los que haces proyectos, en el momento en el que tú sientes que estás siendo tractor del cambio o tractor del proceso, es decir, estás siendo el motor, hay un problema, porque se crean relaciones de dependencia con la persona que te está apoyando. Y eso al final lo que Qué ocurre curioso. básicamente es que dependen de ti. Cuando estabas intentando resolverles un problema o ayudarles a que resolvieran un problema, les estás creando otro. Entonces, ese desapego al puro proceso en el que tú no formas parte de la solución al nivel ejecutivo, pero sí a nivel de proceso de crear esas soluciones, ese desapego es lo que a mí me ayudó a poder ayudar a otros.
Obviamente, qué interesante esto. 10 años después, mi forma de la perspectiva para mí es distinta, porque después de 10 años tengo una experiencia Claro. mucho más grande, ¿no? No sé si te encaja, si es como tú lo vives, si ha habido algo que es diferente o cómo lo planteas tú. Pues mira, lo primero es que mientras te escuchaba estaba pensando en la típica frase esta de es mejor enseñar a pescar que llevar un pez, ¿no? Estaba entendiendo un poco este punto. Pues yo, fíjate, de todo lo que has contado, lo que más ha resonado conmigo ha sido la parte de autoconocimiento, ¿no? Uh-huh. Sí que tengo una sensación de que el conocerse a uno mismo es clave para poder ayudar a otros, ¿no? Porque la empatía es fundamental, el entender cómo se encuentran los demás, su contexto, para poder quizás, como tú dices, ¿no? A veces ni siquiera empujar, a veces solo es hacer preguntas adecuadas para que la gente sepa un poco hacia dónde mirar. Uh-huh. Y no es fácil hacer buenas preguntas si no te cuestionas a ti mismo. Uh-huh. Entonces, en ese punto de autoconocimiento estoy bastante de acuerdo y, de hecho, hilándolo con el camino en bisiesto, una de las cosas que me ha pasado alguna vez es que típica pregunta de madre, ¿no? En momentos así un poco difíciles que me ha dicho mi madre, pero hijo, ¿a ti te gusta lo que estás haciendo? Y es verdad que la mayoría del tiempo sí, pero ha habido épocas largas en las que no me ha gustado nada, ¿no? Pero detrás de todo esto había siempre una sensación de crecimiento personal muy bestia, gracias a esta necesidad de autoconocimiento, ¿no? Uh-huh. A la que te ves totalmente abocado. Entonces, bueno, eso ha resonado mucho conmigo. Qué bueno. Mola mucho, sí. Son temas que, como ves, me apasionan, así que creo que vamos a generar una conversación súper interesante, por lo menos para la gente que sea tan friki como nosotros de este tipo de cosas. Tú desde, digamos, desde el conocimiento, el estudio, tu experiencia, y yo desde simplemente pues las probatinas que hago con la pobre gente con la que trabajo, que debe estar, bueno, asustada de todo esto. Oye, y esto de que te empieza a picar la parte de organización de equipos, David, viene de repente, o sea, eso que decías que pasas de interesarte, digamos, la tecnología y tal, a de repente las personas, viene porque, o sea, una especie de carencia inicial, si lo he entendido bien, ¿no? O sea, estás trabajando, ves que hay cosas que no son las que quieres, intentas buscarlas en otro lugar, pero sigue faltando atención a las personas y entonces dices, pues la voy a incorporar yo, algo así. Sí, o sea, al final lo que me parecía a mí de la tecnología o de la industria de la tecnología, ¿vale? Y lo pongo mucho en la industria, no tanto en la tecnología, porque obviamente la tecnología es impersonal, ¿no? Pero la industria de la tecnología me parecía muy impersonal, ¿no? Y me faltaba ese contacto con el ingeniero, ¿no? Con la persona. Muchas veces era como el ingeniero, sí, el de las máquinas, ¿no? Y se suponía que la persona era una máquina, ¿no? Y simplemente tenía que picar líneas de código, se le metía unos requerimientos y sacaba un output, ¿no? Cuando en realidad ya no es tanto. Lo que me ocurrió fue intentar llevar eso, pero llevármelo fuera del ámbito profesional. Es decir, yo empecé trabajando con personas en procesos de coaching individuales total y absolutamente, con mi propio, Qué bueno. digamos, con mis sesiones, con mis clientes privados y demás. ¿Cuál es el problema o cuál fue el problema? Y antes hablábamos un poco off the record, ¿no? También comenta cagadas. Mi mayor cagada fue no hacer un primer estudio de mercado de si se podía comer o no con el coaching personal en España. Y salvo a lo mejor 30 o 40 personas en España, nadie come solo de coaching. Entonces empecé a encontrar más puntos en los que impactar a esas personas, entre ellos la formación, obviamente, porque es un momento de acompañamiento de una persona, pero también mezclado, y fue cuando yo empecé a entrar en contacto con las metodologías ágiles. Fue un encaje donde los procesos de cambio, personas y tecnología empezó como a resonar en mí y lo reenfoqué mucho hacia ese lado, ¿no? Primero metodologías ágiles, pero luego a partir de ahí solo agilidad, da igual lo que metas dentro del paraguas de la agilidad, para mí era como encorsetado. Todo es agilismo. Uh-huh. Bueno, pues habrá cosas que no se resuelvan a golpe de agilismo, sea lo que sea el agilismo, ¿no? Habrá otras cosas. Entonces fue donde dije, mira, yo lo que hago es ir a compañías y ayudarles con sus problemas. Y eso es lo que hace un consultor, básicamente. Por eso la etiqueta de consultor. Total, que es verdad que cada vez que dice uno consultor, muere una mariposa en Perú, que hay una de esas palabras que siempre parece como que, no sé, tienen ciertas connotaciones, pero bueno, es que es como se llama. Y hay una labor súper interesante ahí. Oye, en esta experiencia que decías, oye, pues desde que empiezas con ese síndrome del impostor que comentamos, ¿no? A poco vas recorriendo camino y vas consiguiendo herramientas, experiencia y vas, bueno, sintiéndote, entiendo, cada vez más confortable.
trabajas con muchas compañías, ¿no? Y en este trabajo con diferentes empresas y equipos, ¿cuál es el punto de partida habitual de una empresa que contacta contigo o con vosotros? Estoy pensando cuando trabajabas en Thinking With You como consultor organizacional, que entiendo que hay, bueno, pues un cierto periodo y que ahí pudieron pasar un montón de compañías, ¿no? Sí. ¿Cuál es ese punto? Mira, yo creo que el mayor problema o sea, no el mayor problema, sino el punto de inicio es que no saben qué problema tienen. Aunque Vale. te contactan porque quieren que se lo resuelvas. Y muchas Vale. veces es con una petición, es decir, te vienen con la solución. Oye, David, queremos una formación en Scrum porque necesitamos hacer un delivery más rápido. Y es como, Vale. ya, pero ¿cuál es tu problema? No, mi problema es que no sé hacer Scrum. Es como, no, tu time to market es muy lento por algo que no sabes qué es. Veamos en trabajar cómo descubrimos cuál es realmente tu problema y si acaso a lo mejor hacemos algún ciclo de Scrum porque sea lo que te ayude. Total. Una vez que entiendes eso, creo que es muy fácil trabajar, ¿vale? Porque lo difícil es encontrar cuál es tu problema real y no cuál es... Yo siempre hago la metáfora con las enfermedades, ¿no? Una cosa es el síntoma y otra cosa es la enfermedad y otra cosa es el origen de la enfermedad. Normalmente lo que vemos y lo que intentamos aplacar es el síntoma. Pocas veces vemos la enfermedad y muy pocas veces la gente o las compañías cuando te llaman te dicen, sí, oye, mira, lo que tenemos aquí es un problema de desalineamiento de objetivos porque nuestro modelo de negocio está obsoleto. Ah, vale, vamos a trabajar en eso y desde ahí vamos a apalancar los cambios, pero no desde el síntoma, porque lo que puede ocurrir es que te digan, oye, es que mi equipo entrega tarde, ¿vale? Pero ¿te has parado a preguntarte qué hay detrás de todo eso para que tu equipo entregue tarde? Entonces, ese creo que es el mayor problema. A partir de ahí, las compañías, ¿qué problemas tienen? El otro día comentaba por Twitter con gente así que de la comunidad, de la grupeta que nos solemos tuitear unos a otros. Vale. Creo que suelen ser problemas de comunicación, es decir, no hablamos el mismo idioma o no queremos hablar el mismo idioma, desalineamiento de objetivos, ¿vale? Porque al final lo que suele ocurrir es que yo estoy en el departamento A, tú estás en el departamento B, y aunque se supone que los dos aportamos al mismo objetivo global, los hemos interpretado de manera diferente y entonces empiezan a ser conflictivos, ¿vale? Y luego creo que también el estatus, sobre todo a medida que las organizaciones empiezan a crecer y sobre todo cuando empiezas a tocar managers, middle management, middle top, el estatus es uno de los problemas, porque la gente que está ahí, que son los que deberían liderar el cambio, no quieren liderarlo. ¿Por qué? Porque tienen más que perder, digamos, el estatus que tienen dentro de la compañía, podrían perderlo, ¿no? Y suele ser como esas palancas que hay que ir tocando con cuidado y con cariño. Me gusta mucho porque, claro, empezamos hablando que el problema de la empresa principal es no tener ese autoconocimiento que antes marcábamos como clave y por eso también quizás es luego aplicable todo el trabajo que haces a nivel personal cuando trabajas con sistemas más complejos, ¿no? Siendo Exacto. nosotros un sistema y un saco de emociones, pues bueno, llegas ahí a las organizaciones y te das cuenta de que la gente, pues eso, tiene miedo de perder su estatus, cosas muy interesantes las que estás contando, David, la verdad. Oye, y cuando te encuentras con estas situaciones, hay como un proceso de trabajo. Entiendo que cada situación es diferente, porque si el origen es distinto, es lo que estás intentando trabajar, pues también las soluciones serán distintas. Pero sí que entiendo que habrá digamos, un marco de trabajo, ¿no? Una especie de proceso, como unas fases o algo así. ¿Cómo suele ser un trabajo de este tipo? O sea, depende con el tipo de interlocutor con el que te topes, hay formas distintas, ¿vale? Porque muchas veces lo que ocurre es que el interlocutor que tienes necesita respuestas, aunque sean mentira, ¿no? Aunque tú sepas como consultor que les estás mintiendo, ¿vale? Esto es un poco, es un momento duro porque toca un poco con tu propia ética profesional, de yo sé que lo que te estoy diciendo no sirve, pero es mi punto de entrada, ¿vale? A mí hay veces que depende con quién topes y que les digo, oye, mira, no tengo un plan. Me vengo aquí contigo, me meto contigo a machete en el barro y desde el barro veo a ver qué está Construimos. pasando, ¿vale? Y además lo has dicho bien, construimos. Yo no vengo aquí a resolver tus problemas, vengo aquí a ayudarte a que los resuelvas. Y ya empiezas con esa relación de desapego, ¿no? Entonces creo que el punto de partida casi siempre es este, ¿vale? Y es importante tenerlo claro, ¿no? Y creo que en mi caso, y esto es algo muy individual, y muchas veces, David, mándame un PowerPoint con un plan, un roadmap a 6 meses, y es como, mira, vamos a hacer una cosa, yo te lo voy a mandar, pero ahora te voy a decir que es mentira, eso no va a ocurrir así. ¿Cómo me dices eso? Pues es la verdad. Yo no conozco tu compañía como para decirte que en 6 meses vas a estar en qué posición. Eso sería engañarte. Como yo
quiero una relación de confianza entre los dos, quiero realmente decirte, oye, vamos a ver qué ha pasado en un mes. Y a partir del mes decidimos si yo te puedo ayudar, no te puedo ayudar, o cómo te puedo ayudar, o de qué manera podemos incluir conocimiento, si es que es esto. Pero creo que es un poco, a mí me gusta verlo mucho como un discovery de producto. Al final no es muy distinto de esto, es, oye, tú crees que tu hipótesis es A y que la vas a resolver con B. Vale, vamos a hacer un MVP, vamos a descubrir, vamos a hacer una fase de diseño de producto, en este caso diseño de entender el problema, de empatía, y a partir de ahí decidimos el plan. Y lo mismo, a medida que vas haciendo el plan, es simplemente ir revisando y adaptando. Entonces, yo lo que he hecho al final, y que es algo que por el entorno en el que yo me muevo es algo común, es hacer iterativo incremental los procesos propios de cambio. Fijamos un backlog de problemas, y digo un backlog de problemas, ¿vale? No un backlog de soluciones. Cogemos el primero, el más prioritario, el que más, digamos, pain provoca a la compañía, y hacemos un plan. Y lo vamos iterando. Y cuando ese problema se va disolviendo, cogemos el siguiente. Y a partir de ahí es como vas viendo que la compañía evoluciona. Pero siempre es desde el problema hacia la solución y nunca al revés. Claro, muy chulo. Muy chulo este punto. Además, bueno, tampoco se diferencia demasiado del trabajo que hacemos en Bisiesto. Me refiero en la parte de tratar de entender el problema detrás, más allá de lo que alguien te pide, el proceso de trabajo, a veces incertidumbre con la que lidias. O sea que, bueno, digamos que estás hablando un idioma que nos suena muy, muy familiar y en el que me siento muy identificado. Oye, hay una serie de temas, David, que sé que manejas y que me apasionan, ¿no? Y el primero, los tengo aquí anotados para no olvidarme ninguno, a ver cuántos nos da tiempo a tratar, porque me gustaría saber un poco cuál es tu punto de vista, ¿no?, sobre ciertas cosas. Y, por ejemplo, me gustaría empezar por el liderazgo, ¿no? Que un poco qué consideras que es pues ese liderazgo o esa figura una figura de líder, qué crees que es o qué características debe tener en pues desde tu punto de vista. Yo en este tema de liderazgo a mí me gusta hablar de tres cosas distintas: liderazgo, poder y autoridad, ¿vale? Dejo liderazgo para el final porque creo que es la que estamos malinterpretando constantemente hacia las otras dos, ¿vale? El poder, básicamente, entendido dentro de las organizaciones, es la etiqueta que tienes puesta, ¿vale? Es lo que la posición en la compañía te otorga. Eres el responsable de desarrollo. Ok, pues tienes el poder para tomar las decisiones. Y eso está ahí y nadie lo va a poder negar. Oye, tú cobras básicamente porque eres el responsable de tomar las decisiones a nivel de desarrollo. Por un lado, poder, ¿vale? El segundo, la autoridad. La autoridad, bueno, el poder te lo otorgan, ¿vale? Es decir, tiene la etiqueta y te lo otorgan, lo que no significa que esté respaldado, ¿vale? Está respaldado única y exclusivamente por la jerarquía de la compañía. Si tienes un problema, hablas con tu jefe y tu jefe tiene poder sobre ti y sobre tus peers, ¿vale? Es decir, así funciona el poder. Lo que digo, como yo lo distingo dentro de las compañías. La autoridad es algo que te otorgan tus compañeros o las personas con las que trabajan. Es decir, tú tienes un conocimiento, una experiencia en un ámbito y ellos miran hacia ti cuando tienen un problema que creen que tú puedes resolver. Y ahí tienes la autoridad, ¿vale? A veces, y antiguamente, lo que ocurría es que poder y autoridad estaban juntos. Pero es que vamos a un modelo donde eso ya no ocurre, ¿vale? No todos los managers pueden saber de todo lo que manejan. Y esto también es un cambio de mentalidad, porque estamos tan especializados que el más tonto de tu equipo sabe el que más de algo. No vas a poder saber más que ellos y mucho menos que más que todos ellos, ¿no? Entonces, la autoridad de repente empieza a irse a otros sitios, ¿vale? Y por último está el liderazgo, ¿vale? Y el liderazgo no tiene que estar asociado ni siquiera a la autoridad, pero tampoco al poder, ¿vale? Un líder es solo aquel que tiene seguidores. O sea, así de resumido. Yo pongo el caso muchas veces de la montaña, ¿vale? Me gusta la montaña, me gusta escalar, me gustan las rutas difíciles y demás. Y muchas veces pues preguntar, ¿quién es el líder en cada momento? Pues el líder es al que está siguiendo. Esto es así. Y cuando la cosa se pone difícil, emerge un liderazgo de, oye, yo creo que si tiramos por allí, la ruta va a ser mejor. O mira, esta parte de aquí creo que es menos técnica, aquí podríamos utilizar una cuerda, podríamos subir por aquí, Ese es el líder, ¿vale? Porque es el que ha dado un paso al frente y es el que le estamos siguiendo. No sé si tiene la autoridad, ojalá que la tenga, porque significará que vamos a tomar mejores decisiones, pero no siempre, ¿vale? Entonces, el liderazgo al final es contextual. Es decir, cualquier persona que dé un paso al frente y tenga seguidores está liderando. Y esto es importante, porque si lo disocias de los otros dos, en cualquier área todo el mundo puede ser un líder.
Exactamente. Y aquí viene un punto que es que más que si todo el mundo puede, la pregunta que yo suelo hacer es, ¿y todo el mundo quiere? Claro, Y esta es la pregunta, porque hay mucha gente que no quiere liderar y está claro, bien, claro, y claro. está bien. Sí, sí. Lo que sí que se pide o lo que sí que se requiere es que los managers o las personas que están en esa posición de poder lideren, incluso, aunque a veces es injusto, a las personas que tienen autoridad se les pide que lideren. ¿Vale? Entonces, me Sí, gusta sí. diferenciar eso como esos tres niveles. No sé si te encajas, Me si gusta mucho. lo No, encajas no, me encanta, me con el encanta. equipo, si le ves alguna Por simetría, estás diciendo supuesto. no sé quién, tal, ¿sí? Sí, sí, por supuesto. De hecho, me parece muy interesante digamos, esta división, que no la tenía en mente. Es verdad que le estaba otorgando mentalmente al liderazgo quizás elementos que tienen que ver con autoridad o con poder. Y la pregunta quizás sería, eh, una vez tenemos líderes en determinadas áreas, lo suyo sería que pudiéramos empoderar a esos líderes con poder y autoridad, ¿no? O sea, o por lo menos valorar si nos interesa hacerlo, ¿no? Yo creo que el reto está en aquellas personas que gestionan equipos que sean capaces de convertirse en seguidores de aquellas iniciativas de liderazgo que emergen en su equipo, que consideran que deben, y ya no es tanto un tema de empoderar oficialmente, ¿no? El último en llegar a la compañía dice, oye, ¿por qué no exploramos un nuevo sistema de Big Data? Ostras, ¿y este tío? Vamos a explorarlo. En el momento en el que te conviertes en seguidor hay liderazgo. Y creo que muchos managers lo que les ocurre es que siempre piensan que tienen que estar siendo motor de liderazgo, cuando en realidad muchas veces simplemente estar atentos a esos impulsos de personas que quieren dar un paso al frente. A ver, dentro de lo razonable, simplemente convertirse en seguidor. Oye, sí, ¿cómo lo hacemos? Y ahí es donde qué empezamos bueno. a distribuir el liderazgo. Y no hace falta cambiar la compañía. Es simplemente saber cómo convertirte en humilde seguidor cuando de repente ves un pequeño atisbo de que alguien quiere liderar. Para mí es sencillo, ¿vale? Y lo que sí que requiere es lo que decíamos antes, es el autoconocimiento del manager, el desapego a su propio estatus de cómo voy a ser yo seguidor si soy el manager, ¿no? Claro. Esto es súper, súper interesante y para mí liga con el siguiente tema que tenía apuntado, que tiene que ver con delegar. Uh-huh. Para mí delegar es un dolor absoluto porque precisamente es una pelea interna brutal todo el rato de autoconfianza, de confianza en los demás, de comunicación, asertividad, de tratar de ayudar a los demás a que tengan claros cuáles son los problemas que tenemos que resolver. O sea, digamos que hay una dificultad personal mía brutal que se traslada a la dificultad de poder delegar, ¿no? Uh-huh. Y entiendo que en esta idea de encuentro en los demás motores para hacer cosas, ¿no? Estamos creando un buen clima para delegar. Digamos que si todos estamos alineados con algunos objetivos o ideas, digamos, largoplacistas, la gente puede tener iniciativas que encajan con ellas, es más fácil que puedan ser seguidas, ¿no? Claro. No sé hasta qué punto lo he hilado demasiado así artificialmente, pero sí que me ha venido a la cabeza, ¿no? ¿Cómo enfrenta o cuáles son los problemas que tú te encuentras con la gente con la que trabajas a nivel de delegar, ¿no? ¿Qué es lo que ves más frecuentemente? Yo creo que creo que hay dos cosas, ¿no? Una es que vemos delegar como dejo de hacerlo yo, ¿vale? Cuando en realidad es ¿Vale? parte de eso, ¿vale? Dejas de hacerlo, pero cuidado, porque si tú eres, me vuelvo a la definición de poder de antes, ¿no? Si tú estás por encima dentro de la jerarquía, la responsabilidad la sigues teniendo tú, ¿vale? Luego, si la cosa sale mal, no puedes apuntar con el dedo, ¿vale? Eso es lo primero. Creo que ahí equivocamos el hecho de la responsabilidad con la delegación. Al final a ti te pagan más sueldo que a la persona que tienes en tu equipo, idealmente, porque tienes más responsabilidades, ¿vale? Luego, la segunda, no dedicamos tiempo a la delegación, ¿vale? Pensamos que delegar es, bueno, pues hazlo y me cuentas. Es como, no, perdona. Delegar significa que tú me tienes que contar, primero, qué esperas de mí, ¿vale? Para que yo sepa si estoy preparado. Segundo, si no estoy preparado, que tú me prepares, ¿vale? Porque esto es muy importante. Que tú me prepares significa me des el contexto en el que yo pueda desarrollar la actividad. Actitud y aptitud, las dos cosas, ¿vale? Y luego la tercera es que quiera. Es decir, que quiera hacer lo que tú me estás intentando delegar, porque puede ser que por tu posición de poder, y aquí es donde muchas veces distingo entre sí privado y sí público, tú me estés diciendo que sí porque tienes el poder, ¿vale? Pero yo a lo mejor te estoy diciendo un no privado. Es decir, yo te estoy diciendo, ajá, sí, lo voy a hacer, pero por dentro no tengo un compromiso, ¿vale? Aunque te estoy diciendo que sí.
Entonces, creo que Entiendo. ese trabajo es importante, el entender que hay un sí público y puede haber un sí privado. Tú lo que quieres es de verdad corroborar que hay un sí privado. Y para ese sí privado, la persona tiene que sentir un contexto seguro, en el sentido de que si se equivoca, porque es probable que se equivoque, es la primera vez que va a afrontar pues, una tarea, una actividad, un proyecto, no va a haber castigo, ¿vale? Creo que la seguridad es la mejor cosa que puede existir en cualquier compañía para el desarrollo del negocio, de las personas, del dinero, o sea, todo. Bajo la seguridad es posible hacer muchas cosas. Me gusta mucho. Decía, esto es algo que me ha comentado alguna vez mi padre, casi seguro, algo así como cuando lo conseguimos, es gracias a ti, y cuando nos equivocamos, me he equivocado. Exacto. Es por mi culpa, ¿no? Es mi responsabilidad. Soy quien tiene, digamos, el poder, como decías, ¿no? Es interesante. Sí. Sí, yo hay muchas veces que siempre lo pongo como... cuando alguna vez he estado en esa posición, acabo de salir de un interim con un equipo de 6 personas y yo les decía, ¿vale? No os preocupéis que si a alguien se le van a poner las orejas rojas es a mí. Yo tendré la reunión con los socios y yo ante los socios seré quien responda, pero alguien quiere tirar con esto y cuando había esa pequeña iniciativa de a mí me gustaría, yo, oye, ¿qué necesitas para hacerlo correctamente? ¿Cómo te puedo ayudar en este proceso? Porque hay muchas veces que simplemente, muchas veces pensamos como manager que nuestra forma de ayudar es la mejor forma de ayudar a todo el mundo, cuando en realidad no lo es. Por ejemplo, cuando he estado en algún proyecto muy concreto, alguna vez me han preguntado, David, ¿y tú qué necesitas? Y es guía y que me dejéis en paz. No necesito más que me deis una guía de vez en cuando y que me dejéis en paz. Quiero trabajar con autonomía, porque si no tengo autonomía, me voy a empezar a rebelar, porque, bueno, soy un átomo libre, me gusta trabajar como... Sí, por tu manera de ser. Si me microcontrolas el trabajo, voy a trabajar mucho peor y no vamos a llegar a los objetivos. Entonces, creo que el cómo te ayudo es una pregunta también que debemos lanzar a la hora de delegar, porque la otra persona puede tener opinión al respecto. Me gusta mucho. Voy a intentar darle una pequeña vuelta, a ver si soy capaz de explicarlo, porque estaba pensando todo el rato que estamos enfocando, digamos, lo que tiene que ver con delegar desde las capacidades y preguntas que se debe y debe hacer un manager, ¿no? Lo cual es lo normal, es como debe ser. Pero entiendo que cuando decías, pues cuando vas a delegar tiene que ocurrir que exista un contexto adecuado y que además la persona a la que quieres delegar algo, pues quiera. que no son pocas cosas. Y además, bueno, dentro de ese contexto, pues hablamos de seguridad y demás y seguro que muchos más temas, ¿no? Oye, hablando de ese autoconocimiento que hemos citado antes, pongo un caso personal, ¿vale? A mí me cuesta mucho el conflicto. Me cuesta y me conozco, como te digo, yo soy un átomo libre, bueno, pues yo también, pero es que además me cuesta el conflicto, ¿no? Entonces tiendo a tratar de que no se genere conflicto, cuando el conflicto puede ser muy positivo en muchas ocasiones. O sea, esto es algo que conozco, pero oye, que es una lucha interna que merece su tiempo. Entonces, imagina que tengo 2 personas a las que puedo elegir para contratar en este caso, ¿vale? Y hay una persona que, esto es difícil de saber antes de empezar a trabajar, pero imagínate que yo supiera que hay una persona que me va a mantener en conflicto todo el rato y una persona que sí, me puede cuestionar, poner en duda absolutamente, tiene ese espacio para fallar, pero la manera en que lo va a hacer que el conflicto sea mucho menos directo y me va a facilitar la gestión, ¿no? Conocerme también me va a hacer quizás tomar una decisión adecuada descartando a alguien que podría ser muy válido, que en otro modelo de gestión, con otro tipo de manager, podría tener un recorrido increíble, pero que conmigo seguramente no va a encajar, ¿no? O sea, es decir, intento hilar pregunta desde aquí, ¿vale? ¿Hasta qué punto, cuando no conseguimos delegar, también tiene que ver con cómo hemos escogido a las personas y cómo es quizás de importante también conocerse para saber a quién puedes elegir, ¿no? Así claro. Como, no sé si es una pregunta o una reflexión. Sí, no, y doy un paso atrás y te pregunto, ¿vale? ¿A qué tienes miedo cuando evitas el conflicto? No, lo que suele ocurrir es que no tenemos miedo al conflicto, sino a lo que el conflicto nos va a traer. El conflicto como tal no tiene mayor problema. Yo digo que sí, tú dices que no. Ok, pero lo que suele ocurrir es que tenemos miedo a lo que va a ocurrir después. Me lo invento, ¿no? En casos que he vivido, miedo a que no me quieran, a que me expulsen de la compañía. Yo he trabajado en contextos donde lo de la seguridad era una palabra en la pared, donde se castigaba a las personas
y digo castigar con la palabra castigar porque se les mandaba a unas oficinas que tenían fuera de la ciudad si hacían mal su trabajo, ¿vale? Sí, bastante épico. ¿A qué tienes miedo, no? Y luego hay otra cosa y es, hablabas del autoconocimiento antes, es una cosa que puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque dices, hombre, David, ¿vale? Yo me conozco y sé que el conflicto no va conmigo. Prefiero escoger a esa persona que no me va a enfrentar al conflicto y está bien. La cosa es que si no resuelves eso que tienes con el conflicto, va a estar en tu vida Totalmente constantemente. de acuerdo. Entonces, Totalmente de acuerdo. También hay que valorar en cada momento. Y yo, cuando alguna vez alguien me dice, David, es que yo evito el conflicto, es como, genial, ¿estás preparado para afrontar eso en tu vida? No, pues escoge personas que no te lleven al conflicto porque entonces va a ser peor. ¿Estás preparado para afrontarlo? Sí, ok, escoge la persona que te va a llevar al conflicto. Porque si no, te lo vas a volver a encontrar una y otra vez en tu vida. Me gustaría responder a tu pregunta de a qué tienes miedo, te diré que a qué no. ¿No? Esa sería la respuesta perfecta. Y sí, claro, estaba pensando en un contexto en el que te das cuenta de que la empresa lleva un ritmo y tu gestión de tu crecimiento personal lleva otro, ¿no? Entonces la empresa requiere quizás pues que haya ciertas cosas que sucedan rápido y yo voy a tardar un tiempo en gestionar este cambio y en vencer esos miedos, ¿no? Entonces no significa que no me enfrente a ellos, sino que realmente sé que, digamos que sería poco productivo elegir hoy como si ya hubiera resuelto el problema, ¿no? Pero muy interesante tu forma de verlo y desde ya me estás aportando. Oye, hablamos también en esto que tiene que ver con delegar, de generar ese contexto a las personas y dentro del contexto para mí creo que hay algo súper curioso que ya lo has citado, ¿no? Es, oye, yo estoy pensando en delegar, pero a lo mejor tú no quieres. ¿Cuáles son los objetivos de la compañía versus los objetivos de cada individuo, ¿no? Y cómo aquí quizás el propósito, esa idea un poco más allá, esto que puede hacer. No sé si de verdad lo voy a ligar demasiado así un poco de ladillo, pero hablábamos de que eres líder cuando te siguen, ¿no? Tú como empresa quieres que la gente que trabaja esté muy enchufada, ¿no? Y siga un poco esas ideas, ¿no? Que haya, no sé si se puede decir así, ¿no? Pero que haya ciertas ideas, ciertos propósitos que sirvan para que la gente siga, se una a una causa, ¿no? Claro. ¿Cómo de relacionado está esto con el liderazgo? ¿Cómo crees que hay que gestionar un poco esto de tener objetivos de compañía versus objetivos individuales? Yo, mira, ahí te voy a coger una metáfora, voy a coger como un caso que es al margen, pero que todos conocemos, ¿no? No sé si alguna vez has conocido la típica pareja que lleva juntos desde la universidad, se conocen desde hace 20 años y a los 20 años rompen. Y la gente es como, pero ¿y esto cómo es posible? Bueno, pues porque uno de ellos ha evolucionado y el otro no estaba listo para ello. Creo que en las compañías ocurre algo parecido, que es hay momentos en que la compañía hace clic. Da igual la razón que sea, el mercado ha cambiado, el líder espiritual, llamémoslo, o el presidente de repente ha tenido una visión y la compañía cambia, ¿vale? Aquí hay dos posiciones, ¿vale? O bien asumo que un cambio de agujas tiene consecuencias a nivel de talento en la compañía y de perder esas personas que están en ella, ¿vale? O negarlo, ¿vale? Y empezar a jugar al sí pero no. Bueno, sí, pero no. Sí, pero no. Y ahí es donde empieza el desalineamiento, ¿vale? Hay muchas veces, creo que es opinión impopular, ¿no? El hecho de que cuando los que dirigen compañías toman una decisión, las tienen que tomar con todas las consecuencias. Y esos cambios, al final, incluyen que parte de tu equipo salga de la compañía. ¿Se puede alinear todo? No, no se puede alinear todo. Porque a lo mejor hay un momento donde tú lo que quieres es que las personas trabajen con más intensidad. No hablo de trabajar más horas, sino que, oye, necesitamos cambiar de framework de desarrollo para empezar a utilizar tecnologías que tengan más acogida en el mercado. Yo no quiero. Ya, pero es que el negocio lo necesita. Vamos a ir hacia allá. ¿Te subes o estás fuera? Y en el te subes o estás fuera es donde hay muchas veces que vuelve a ocurrir el sí público y el sí privado, ¿no? Sí, claro. Estoy dentro. Pero cuando en realidad ves los resultados, es como, no estás dentro. Estás diciendo que sí, pero no estás dentro. Y aquí es donde yo suelo decir que los managers se ganan el sueldo, ¿vale? Evitar el conflicto es una forma de evitar conversaciones difíciles. Y creo que es necesario tener conversaciones difíciles. Oye, la compañía va hacia ahí. Tú has dicho que sí estás con esto, pero yo no lo veo en ti. Y no lo veo en esto, en esto y en esto, ¿vale? Ahí sí me voy a marcos de feedback muy sólidos, donde no haya interpretación ni juicio a la persona, pero hay que ponerlo sobre la mesa. Oye,
Si quieres estar, quiero ver de ti A, B, C. ¿Estás dispuesto? ¿Puedes? ¿Estás capacitado? Si todo ¿Y qué necesitas de mí quizás para conseguirlo, no? ¿Qué necesitas de mí para conseguirlo? Y luego hay una cosa que es no permitir que se enquisten las relaciones, ¿vale? Es como, sí, estoy comprometido. Ok, revisamos en 3 meses. Si en 3 meses no estás, sí, estoy comprometido. Vale, otros 3 meses. ¿Pero hasta cuándo? Porque si no hay un deadline, lo que ocurre es que eso se enquista. Se diluye, ¿no? Se diluye. Es como, sí, bueno, pero lo que ya te dije, sí. si es lo que ya te dije, no tenemos mucho más que hablar. Y obviamente, en las posiciones de empresario y de equipos, la posición de poder la tiene el empresario, porque al final, ostras, les estás ofreciendo o te quedas o te vas. Lo que pasa es que en el o te quedas o te vas, también hay un rango, ¿vale? En el te vas no es, Claro. a la firma la carta de despido y hasta luego. Sí. Es cómo te puedo ayudar a salir de aquí. Porque la compañía Claro. no va hacia donde tú quieres ir. ¿Cómo te ayudo a salir para que tú tengas la mejor siguiente oportunidad? Obviamente no lo hacen muchas compañías, pero también la forma en la que la gente sale del equipo en esos casos es importante. Estoy muy de acuerdo contigo y estaba pensando mientras hablabas que qué difícil es ser honesto, ¿no? Porque a veces sabes lo que quieres, sabes lo que es ser honesto, pero el lidiar con todos estos miedos, a veces dificultades, conflictos, que a veces nos sitúan en una posición en la que es difícil ser honesto aun queriendo, ¿no? Y no digo que esto justifique no serlo. Digo que merece la pena el esfuerzo, ¿no? Y ser consciente por ambas partes, ¿no? Quizás de lo difícil que es ser honesto, por eso del no encubierto o del sí encubierto que decías, el sí público, el sí privado. Oye, ahí justamente en ese punto, de nuevo me sirve para hilar con el siguiente, que bien está saliendo esto, y es que decías que el manager ahí es donde se gana el sueldo, entendiendo qué hay por detrás, y corrígeme si me equivoco, David, pero lo que hay por detrás son las emociones. Quiero transmitirte un punto de vista a ver cuán equivocado estoy, ¿vale? Tengo mi experiencia es nula. Es decir, bueno, sí que he gestionado equipos antes de Bisiesto, pero siempre, desde hace tiempo, estoy, digamos, llegando a lugares donde no había estado antes, ¿no? Entonces, en todos los momentos, pues estoy con ese síndrome del impostor, peleándome conmigo mismo y con esa idea de intentar conocerme lo mejor a mí mismo, intentando ser honesto, aun con los costes que pueda tener, ¿no? Siendo muy también honesto conmigo mismo, ¿no? Y tengo la sensación de que las emociones son muy importantes en las organizaciones porque no solamente se dan dentro de mí, que soy quien tengo que gestionarlas para comunicar con los demás, no solamente se dan en el individuo con el que estoy comunicando, pues en un one-on-one o en una situación como esta que contabas. Es que además, si la empresa tiene, digamos, departamentos o incluso grupos de personas no definidos necesariamente por el organigrama de la empresa, pero gente que entre sí pues se relaciona con mayor facilidad, personas que pues a lo mejor viven en la misma zona, es decir, hay pequeños grupos de relación dentro de la empresa. Esos grupos podrían tener unas emociones propias y que hubiera algunos grupos que se sienten pues muy contentos o muy descontentos o muy tristes o muy motivados o lo que fuera por su manera de ser grupal. Y exactamente igual que cuando a veces llegas a casa y hay un mal ambiente en casa, aunque venías contento del trabajo, pues por lo que sea, en tu casa hay ese mal ambiente, en esos grupos ocurre. Y además, ya por si fuera poco, tienes las emociones de la empresa como conjunto. Total, ¿qué tienes? Un batiburro de conjuntos de emociones, más las tuyas propias y las individuales, que a ver cómo narices, pues lo que tú dices, cómo narices te ganas el sueldo siendo un manager, ¿no? ¿Tú lo ves parecido? ¿Te enfrentas a este tipo de situaciones? Sí, hay una cosa que es importante distinguir, que lo has llamado como los grupos, ¿vale? ¿Vale? En gestión del cambio se habla de la organización formal, ¿vale? Que es el organigrama, ¿no? Fulanito es el jefe de Zutanito y ese además tiene un equipo de 8 personas que Y luego está la organización informal, que es la de la cafetería, ¿vale? Es Fulanito se toma café con Zutanito y hablan de los proyectos, ¿vale? Y muchas decisiones, ¿vale? Muchas compañías funcionan gracias a la organización informal, ¿vale? Y digo gracias a. Sin la organización informal, hay muchas compañías que no avanzarían. Estoy pensando mucho más en compañías muy grandes, ¿vale? Corporate, donde la burocracia lo mata todo, ¿no? Si no hubiera ese amigueo, ese favorcillo de cafetería, las cosas no fluirían, ¿vale? Entonces, Increíble. eso es importante tenerlo presente y saber si esa organización informal
está liderando la organización formal, ¿vale? Porque ahí hay un problema, ¿vale? El liderazgo de una organización tiene que estar en la jerarquía, ¿vale? Tiene que estar en la organización formal, porque es donde deben ocurrir las cosas de forma explícita. Antes creo que te comentaba, creo que ha sido de Reco, ¿no? Que tengo 2 hijos. Una de las cosas que estoy aprendiendo con ellos, el pequeño tiene 2, está ahora mismo en plena explosión emocional, la mayor tiene 4, y, o sea, el momento más fácil de ayudarles emocionalmente es reconocerles la emoción. Es repetir una y otra vez lo que les está pasando. Oye, Greta, entiendo que me has gritado porque te has peleado con tu hermano y eso te ha enfadado. Sí, papá, porque bla, 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 bla. Ajá, ok. O sea, sigues enfadada porque ahora que estás dándote cuenta de lo que ha pasado, pero estás enfadada. Sí, porque no sé qué, no sé cuántos. Hasta que no es capaz ella de reconocer la emoción, no pasa página. Y creo que a las personas, a las organizaciones, a las compañías les pasa exactamente lo mismo. Es hasta que no somos capaces de, con la persona que tenemos delante, obviamente los estilos son distintos, ¿no? Yo con mis hijos tengo que hablar como muy concreto, pero hay mucha gente que tiene miedo en la compañía. ¿Por qué no reconocer el miedo? Y a lo mejor hay formas de hacerlo, ¿no? A lo mejor estamos en una retrospectiva y lo que ocurre es que hay miedo en el equipo. Oye, ¿estamos hablando de que tenemos miedo? ¿Tenemos miedo a qué tenemos miedo? Y simplemente reconocerlo, no digo que se resuelva, es paso página, ¿vale? Ya no estoy enganchado al miedo. Sobre todo ocurre con el miedo. Es el elefante en la cocina, ¿no? ¿Qué dicen? Es muchas veces el elefante. Todo el mundo lo sabemos, pero nadie lo dice. Yo, de hecho, casi mi día a día es sacar elefantes, ¿no? Y estamos hablando de esto, ¿alguien ve todo esto? ¿Alguien ve que esto es un problema? Y muchas veces es como, ya, alguien lo ha dicho. Y alguien tiene la valentía, tiene el momento de liderar y decir, sí, es verdad, esto está ocurriendo. Y ahí es donde además ocurre el alivio, ¿no? Y no digo que se resuelva, digo que hemos tomado conciencia de lo que está ocurriendo, ¿vale? Y a partir de ahí se trabaja. ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, en grupos informales? ¿O cómo lo trabajo yo? Hay que encontrar, digamos, a la persona de mayor influencia en el grupo, ¿vale? Porque esa es la persona que puede apalancar cambio en eso. Y también te digo, de nuevo, unpopular opinion, si alguien está generando mal ambiente en la organización informal, debe estar fuera de la compañía. Punto. ¿Por qué? Porque es, bueno, la palabra cáncer a lo mejor no suena muy bien, pero es que es un cáncer, porque el mal ambiente se puede llevar por delante un buen ambiente, ¿vale? Entonces, creo que a nivel emocional, el primer paso es reconocer la emoción, sea de quien sea mía. Oye, estoy enfadado porque esto me ha pasado contigo o esto me ha pasado con el equipo. Estoy decepcionado. Y de nuevo me voy a marcos de trabajo de expresión emocional donde no hay juicio hacia los demás, sino yo estoy sintiendo esto, es mi emoción, la ha provocado esto que ha ocurrido y me responsabilizo de ella. Ahora bien, si no queréis que vuelva a ocurrir, os pediría A, B y C. ¿Estáis en disposición de A, B y C? Porque si no va a volver a ocurrir. Y si ocurre reiteradamente, no prometo que pueda gestionarlo de la forma en la que lo estoy gestionando ahora. Entonces, creo que esa parte de autoconciencia desde el yo hacia los demás es lo que marca la diferencia de un buen manager y de cualquier consultor o acompañante de compañías, incluso cuando trabajas con clientes. Porque a lo mejor te vienen a pedir un proyecto y es que es su proyecto estratégico. Y te están dando lo más importante de su compañía. Están acojonados. Total. Y solo el hecho de decirle, oye, lo que te pasa es que no confías en que pueda hacer frente a lo que me estás proponiendo, y la gente es como, ¿cómo lo sabes? Bueno, pasa nada, está bien que no confíes en mí y validas la emoción. Oye, está bien, no es nada malo. Ahora veamos cómo construimos la confianza el uno en el otro. Ya está, hemos dejado la emoción a un lado. Creo que esa parte, yo después de toda la formación, te digo, el autoproceso que he seguido, es lo que me llevo puesto. No es fácil de aprender. No es fácil de aprender. Me gustaría decir que hay una pastilla mágica que te tomas. Y cosas que a mí me ayudan, la paciencia, la reflexión. Creo que el preguntarte, mirarte primero tú y luego mirar a los demás es lo que a mí me ayuda a ir a un conflicto desde que yo estoy saneado. Y cuando no estoy saneado, darme cuenta de que estoy en una posición donde no puedo trabajar con otras personas. Cada vez que hablamos sobre alguno de estos temas, abriría 10 puertas, ¿no? para profundizar en ellas, pero nos has dado cuenta
el tiempo avanza muy rápido. Tenía algunas preguntas más sobre temas de este tipo, sobre gestión del cambio, innovación. Ya has hablado un poco también de buscar aliados o sponsors dentro de los compañeros. Entonces, bueno, nos podemos quedar por ahí con esa idea quizás. Y te quería preguntar un poquito sobre BitNeutro, que creo que es un proyecto que tienes, no sé desde hace cuánto tiempo, en el que, digamos, estás como cofundador, si no me equivoco. Sí. ¿Qué es y cuál es tu papel exactamente? ¿Qué es? Esto es bastante curioso. BitNeutro es una empresa que tengo con mi hermano, ¿sabes? Es una empresa totalmente familiar. De hecho, tenemos también contratada a mi hermana para echarnos un cable con algunos temas, pero nació hacia 2016 como una estructura financiera, ¿vale? Necesitábamos una SL. Mi hermano trabajaba con proyectos mucho de la administración pública, yo trabajaba más con empresas privadas, pero bueno, teníamos que facturar los dos. Él llegó un poco después que yo a ser autónomo y decidimos montar la compañía. Y hasta hace cuestión de un año, cada uno teníamos nuestro centro de trabajo, digamos, nuestro centro de costes y íbamos más o menos apañándonos internamente. Y siempre hemos tenido la cosa de cómo trabajar juntos de verdad, porque yo no trabajaba en sus proyectos, él no trabajaba en los míos, ¿vale? Y sí que, pues con los vaivenes del destino, y porque yo soy bastante culo inquieto, el año pasado nos sentamos y es como, oye, ¿qué hacemos con BitNeutro, ¿no? ¿Qué es esto? Y ahora mismo estamos como viendo qué más queremos darle a BitNeutro. Hay un producto digital que tenemos por ahí que estamos pensando en, oye, ¿cómo lo podemos impulsar? ¿Cómo podemos hacerlo crecer? Es algo muy de nicho, pero que, bueno, por el culo-inquietismo que tenemos los dos, hemos llegado a un nicho muy concreto de gestión del patrimonio cultural, donde hay un desarrollo que podríamos impulsar. Antes me preguntabas, bueno, ¿y cuántos empleados sois y demás? Bueno, ahora mismo somos 3 empleados. Pero los 3 hermanos. Los 3 hermanos, bueno, hay por ahí también algunas personas que están más relacionadas con nosotros, pero por una sencilla razón, porque creemos que hay mucho talento por ahí fuera con el que podemos contar a nivel de colaboración y compromiso. Y entonces tenemos una red de otras empresas parecidas a la nuestra, también pequeñitas, 10, 12 personas, freelance, que trabajan, que son muy felices siendo freelance y que no quieren casarse con nadie. Y entonces tenemos al final, pues no sé, 20, 30 personas de las que solemos tirar para la ejecución de los proyectos cuando realmente lo necesitamos. Pero no aspiramos a mucho más de momento, ¿vale? Entonces, de momento simplemente esta pequeña estructura que estamos montando y que, bueno, también nos sirve para poder entender a los empresarios, ¿no? Pues al final tenemos nóminas, aunque sean pocas, tenemos que, más que la importancia que facturar el flujo de caja, tenemos que tenerlo saneado porque si no, no podemos afrontar los impuestos, Entonces, de momento no es nada mucho más grande, ¿vale? Pero, bueno, veremos a ver qué nos para 23 y 24. Venga, oye, y hay algo sobre lo que te quiero preguntar desde el principio. Además, ya has dicho por ahí que habías escrito una newsletter hablando de pan y de gestión, que ya me ha levantado ahí un poquito la curiosidad y hablando de estos temas casi se nos va todo el rato que teníamos para ello, pero hay un proyecto que creo que lo has llamado cuando me lo contaste y te estuvimos charlando y tal, el siguiente, o sea, como side project, que se llama El Siguiente Manager. El Siguiente Manager. ¿Qué es esto? ¿Qué es El Siguiente Manager? Esto es, a mí me gusta mucho escribir, ¿vale? Y el año pasado me propuso un amigo que quería abrir una línea de ensayo dentro de una editorial y me propuso si yo quería escribir un libro. Le dije, si encuentro exactamente qué es lo que quiero comunicar, sí. Afortunadamente lo encontré después de 10 años trabajando con compañías. Creo que El Siguiente Manager aglutina todo lo que hemos hablado, ¿vale? De hecho, muchas de las cosas que he contado las cuento en el libro. El Siguiente Manager nació como eso. ¿Qué pasa? Lo que digo, culo inquietismo. Al final del verano dije, oye, a mí esto de escribir me gusta, ¿por qué no montar algo más grande sobre el siguiente manager, ¿no? En torno al siguiente manager. Y de ahí salió la plataforma para tener infoproductos que básicamente ayudan a la reflexión para personas que estén en la posición de gestionar equipos. Entonces, bueno, con más éxito o menos éxito, con más vergüenza que éxito, siendo realistas, ahí está. Y es una cosa, como digo, que me permite evolucionar profesionalmente, me enseña cosas y que voy pues haciendo mis experimentos y mis cositas, aprendiendo de marketing digital, cosa que siempre he tenido como, oye, ¿y esto cómo funciona el mundo del marketing? ¿Cómo se hace, no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se detecta un avatar? ¿Cómo haces la empatía con un avatar al que no conoces? Tal. Bueno, pues he hecho durante este año mi ejercicio de conocer, digamos, a través de este proceso
a las personas que puedan estar detrás de los ¿Vale? productos. Y nada, voy haciendo. Ahora es la Muy newsletter chulo. porque creo que el canal para mí es mucho más cómodo. No me gusta pelearme con los algoritmos. Las redes sociales me generan como frustración absoluta. Incluso me ¿Vale? generan un poco de rechazo. Entonces, ahora estoy probando con la newsletter y la verdad que al margen de que monetice o no en el futuro o en el presente, Ujú. lo estoy disfrutando. Y creo que Me encanta. cuando me vaya a la tumba lo que miraré hacia atrás es pues, cuánto disfruté, ¿no? Y pues sí, estoy Totalmente. disfrutando. Estoy bastante de acuerdo contigo y me gusta mucho el proyecto. Enhorabuena por él. He visto que tienes algún material gratuito, ¿no? O sea, digamos que hay un libro que se llama El siguiente manager. Se Efectivamente, llama, o sea, es el mismo título que el proyecto, que eso es este es. libro de que nos has comentado, has estado hablando. Luego la newsletter, Ujú. que todavía no me apunta, pero ya te digo que te prometo que me voy a meter porque todos los temas que hemos hablado son para mí pasión y vicio, como lo es ir a comer por ahí y disfrutar de una buena comida. Pero he visto que hay contenido gratuito, ¿no? O sea, he visto que tienes por ahí 2 o 3 cosillas como Ujú. muy enfocadas. Sí, Ahora no lo recuerdo exactamente. Si me echas una mano, sí. como para tomar decisiones o algo así, no me acuerdo. Hay uno que es la guía de emails asertivos, ¿vale? ¿Vale? Que es una cosa que hablamos mucho de asertividad, pero nunca Sí, hemos puesto negro sobre blanco cómo se hace la asertividad, ¿no? Entonces, bueno, enfocado mucho en la parte de escritura de emails, que muchas veces es cómo se mueven las compañías. Yo tengo la habilidad de poder escribir emails que son asertivos, pero que no por vale, ello dejan de ser como blandengues, ¿no? Entonces saqué esta guía y vale, luego también está pues todo el programa que desarrollé, que tiene como 6 módulos que sí que tiene enfocados cada uno de ellos a una vale. temática concreta. Y si no recuerdo mal, también saqué como el de priorización, que creo que también es Ah, una de las... priorización. Sí, Estaba yo pensando en las decisiones, se me había quedado. Es de sí, priorización, eso es. Sí, 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 sí. Y sí. es un infoproducto muy pequeñito, que es un módulo del programa, que lo he sacado ahí también Vale. porque creo que es una de las cosas que nos cuesta hacer cuando estamos en posición de gestionar equipos, ¿no? Ya no Que no somos nos costará. individual, claro, ya no somos individual contributor, necesitamos dar prioridades y por eso lo saqué. Qué cosa más interesante en cuanto a la parte de escribir, que bueno, como comenta, está centrada en el correo, pero claro, empresas, por ejemplo, como nosotros, que somos 100% remotos, tenemos herramientas para vernos, nos comunicamos de muchas maneras distintas, nos vemos una vez al mes, quedamos en un coworking ese día para vernos las personas que han podido venir, tenemos una oficina virtual, Slack, hay muchas herramientas, ¿no? Pero ninguna te libra de poder escribir muy bien Ujú. para asegurar que el trabajo sucede y que la comunicación fluye, ¿no? Entonces me parece súper interesante, me gustó mucho cuando lo vi, por eso te quería preguntar. Tío, luego pondré el enlace a la web en la descripción Ujú. y también al libro. Y bueno, soy de esa gente que acumula libros en la mesilla porque los compro de forma compulsiva y luego los leo también un poco de forma compulsiva. Empiezo algunos, no los termino, pero le quiero dedicar un rato, le echaré un vistacillo. Oye, es que a lo tonto nos hemos arrancado prácticamente una horita ya charlando. Sí. Se ha pasado para mí volando porque, claro, tocamos temas que me apasionan de verdad, pero quizás hay una pregunta que no me quiero perder, que no quiero dejar de hacerte, ¿no? Y es, en todo este camino, creo que ya te digo, has hablado de cosas muy interesantes, del autoconocimiento, de qué te llevas, ¿no? El disfrutar de lo que haces, no solamente de monetizar. O sea, hay muchas cosas que ya se pueden considerar aprendizajes. Ujú. No sé si con todo lo que has tirado a la mesa todavía, si te pregunto, ¿qué aprendizajes te gustaría compartir con gente, pues o bien que lidera empresas o equipos, o bien que ha fundado su propia compañía, o incluso, si me apuras, gente que trabaje con su familia, porque son como varias, claro, ¿qué aprendizajes o cagadas te animas a compartir que nos puedan servir a otros? Sí, mira, hay una que sí que creo que es importante, que fue la mayor cagada cuando me dediqué al mundo del coaching, es no empezar sin tener un plan más o menos en mente, ¿vale? Yo ¿Vale? soy muy, muy impulsivo, he aprendido de mí mismo, como hablábamos antes de la autoconciencia, ¿no? Que soy muy impulsivo, pero que esa impulsividad a veces hay que gestionarla. Y recuerdo que un amigo me dijo, ¿pero tienes clientes como para ponerte como autónomo? No, ya vendrán. Ese fue mi primer error. Pasar el desierto del autónomo fue durísimo. Entonces, si tienes que hacer ¿Vale? trabajo paralelo con tu actual proyecto, compañía, lo que sea, mientras te montas una cartera de clientes, hazlo. Y ¿Vale? luego otro consejo, no, creo que es independiente de dónde estés, ¿no? Que es hoy, que ¿Vale? además es el cumpleaños de mi padre, me lo ha dicho durante Qué toda la bueno. vida, que es tener paciencia, ¿vale? Paciencia no en ¿Vale? el sentido estoica de, oh, soy un sufridor, sino paciencia de respirar hondo para
permitirte reflexionar dónde estás tú, ¿no? En línea con lo que decíamos de la autoconciencia. Y el tercero, ¿Vale? que es algo que el otro día me preguntaban también en un podcast, si me consideraba una persona exitosa o no. Y yo le dije, digo, mira, no lo sé. Yo lo que sé es que duermo tranquilo por las noches. Y cada vez me he ido más el éxito de mi vida o lo que quieras llamarlo, la felicidad de mi vida, por la tranquilidad de cuando duermo por las noches. Eso es lo que me mueve. Si durante muchas noches me acuesto removido, es que hay algo que está mal en mi vida. Y entonces no tengo más... Es una vez que lo acepto y lo reconozco, no puedo no actuar. Qué bonito, qué bueno, porque además lo hilo profundamente con lo que hemos hablado antes, ¿no? De qué difícil es ser honesto, qué difícil es ser honesto con uno mismo, ¿no? Y a veces cómo solo a través de la observación podemos darnos cuenta si lo que hicimos a toro pasado realmente ha sido honesto con lo que necesitábamos. A veces no nos damos cuenta ni aun intentando ser conscientes, ¿no? Súper interesante. Oye, me voy a dar el lujo, David, de recomendarte algo en lo que salgo yo, que es medio cutre, pero con la conversación que hemos tenido, claro, casi siempre lo digo al principio, esta vez no lo he hecho. Hemos hablado 10 minutos antes de empezar a grabar, pero no nos conocíamos de antes. Entonces, para mí, el regalo de charlar contigo no es solamente la información, sino también descubrir a una persona con inquietudes muy afines, ¿no? Y el primer capítulo de este podcast, lo grabé con mi padre. Y creo que tocamos algunos temas que te van a interesar. Sí, de hecho... Así que te animo a echarle un vistazo. Llegué al podcast por una referencia y el que he escuchado vuestro es sido el de tu padre. Justamente. Sí. Ahora solo tienes que decir que es una mierda y podrías destruirme a mí y a mi familia, ¿no? No, me pareció... De hecho, creo que fue a raíz de eso que te escribí porque dije, joder, pero es que... O sea, tu padre me pareció un auténtico genio de la gestión de equipos, con unos problemas de equipos distribuidos, donde lo del remoto para él era como muy nativo, y dije, joder, es que este señor está a años luz, ¿no? Para mí fue como un brillo a lo lejos, o sea que sí, y me encantó, y lo tengo y lo he recomendado a mucha gente, de hecho. Joder, David, pues mira, cómo me alegro. Yo pensaba que te iba a descubrir algo así bonito. Si lo has disfrutado, muchísimo. Por lo menos siento que en la recomendación no me equivoqué, no me estaba equivocando. Pero bueno, oye, antes de cerrar, vamos a ir a por un último bloque, que es quizás para conocerte un poquito más en lo personal. Perfecto. Tengo un bloque de preguntas rápidas que molaría que respondieras, pues eso, lo más rápido que puedas. ¿Te animas? Me animo, por supuesto. Vamos a ello. Venga, pues vamos a por ello. Redoble de tambores y ¿comida favorita? El pollo asado. Hostias. ¿Hobbies? La montaña. ¿Lo que más te gusta de la gente? Que tengan conversación interesante. ¿Y lo que menos? El ego. El ego. ¿Un lugar para visitar? Las Urdes. Está en Cáceres. ¿Dónde está eso? En Cáceres. Pues mi familia es todo de Las Urdes. Vale. ¿Y nos recomendarías un libro, una peli, una serie o lo que tú quieras? Mira, libro... Sí, hablando mucho de gestión de equipos, aunque para la vida, Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. O sea, compraría una edición entera yo de Marshall Rosenberg, que falleció hace unos pocos años, pero ese es el libro que creo que, al menos a mí me ayudó para la empatía, para la asertividad y para como conocerme a mí mismo. Me parece increíble, Marshall. Joder, poca cosa, madre mía. Habrá que echarle un vistazo. Sí, lo dejaremos también en los enlaces. Y por último, si no te dedicases a ser consultor y emprendedor, como decías, ¿qué harías? Escribir. Esto lo tengo, lo llevo escrito. Sí. Pensaba que ibas a decir pan, ahora me has chafado. El pan estaría como segunda actividad, pero escribir es algo que llevo haciendo desde los 13 años y de hecho tengo así algún side project extra de novela, que es algo que no he escrito. Este es el tercer libro que publico, entonces creo que escribir, desde luego. Qué bueno, David. Muy interesante todo lo que cuentas. Oye, si alguien que nos haya estado escuchando tiene idea de, o bien que le puedas ayudar, o simplemente que quiere contactar contigo en lo digital, ¿dónde podrían encontrarte? Sí, yo creo que ahora mismo lo más activo, bueno, redes sociales, obviamente, en Twitter, @ultraroncero, eso es de mi parte de los hobbies, en LinkedIn también me pueden encontrar, y si les interesa un poquito más el siguiente manager, pues en el siguientemanager.es van a encontrar un poco el planteamiento del proyecto y se pueden suscribir a la newsletter y ver los contenidos y demás. Incluso alguna información sobre ti también que mola. Pues David,
Muchísimas gracias por el ratito que nos has dedicado, por hablar pues eso, con tanta honestidad, con lo difícil que es, que lo hemos tratado en varios puntos, y por darnos, yo creo que tanto valor, de verdad que creo que hemos abierto un pequeño espacio para reflexión para todas las personas que gestionamos de una u otra manera equipos, incluso para los que no los gestionamos pero que somos gestionados. Uh-huh. También interesante ver un poco algunos puntos de vista. Voy a hacer mi momentito de spam, siempre ya sabéis al final. Oye, todos los martes hablamos con gente tan interesante como David. Y es un lujo que me doy, pero que espero que disfrutéis cuando lo compartimos. Así que todos los martes recibís este regalito en forma de charleta, que desde luego es más regalo para mí que para nadie. Y además, cada 2 semanas tenéis en vuestra bandeja de entrada Recursia. Recursia.substack.com, que es nuestra newsletter de recursos digitales. A veces hablamos de SEO, a veces os recomendamos podcasts o newsletters, otras veces hablamos de no-code. Bueno, digamos que todo lo que tiene que ver con recursos para que podamos ir llenando esa mochila hambrienta de herramientas y recursos. David, lo dicho, muchísimas gracias, y a todas las personas que habéis llegado hasta aquí, por supuesto, por acompañarnos. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Un abrazote. Chao.